Autoridades colombianas acusan a alias Guacho del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Presidente Lenín Moreno responsabilizó al gobierno de Rafael Correa de haber disminuido la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en la frontera. Secretario de la Política Miguel Carvajal aceptó que exageró al asegurar que el IES está en quiebra. Ecuador suspendió las comunicaciones de Julian Assange por emitir comentarios de política internacional. En lo internacional, Rusia declara luto nacional por la muerte de 41 menores de edad durante un incendio en un centro comercial. Además, Colombia confirmó la muerte de alias El Indio, acusado de homicidio y terrorismo. Miércoles 28 de marzo del 2018, a mitad de semana. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, amigos televidentes, en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado de esta jornada que iniciamos. Así es, el presidente Lenín Moreno se solidarizó con los familiares de los periodistas secuestrados en la frontera. Dijo que el Estado responderá de manera categórica a la situación que se vive. Eso en medio de la reunión del Consejo de Seguridad Pública que se desarrolló en la capital. Antes de instalar la sesión del Consejo de Seguridad, el presidente de la República se pronunció, primero solidarizándose con las familias de los periodistas secuestrados el pasado día lunes en la frontera norte. Quiero manifestar mi profunda preocupación por lo que está ocurriendo en frontera y de forma particular por lo que ha ocurrido con nuestros tres queridos señores periodistas, a los cuales quiero comunicar a ustedes, por supuesto, no revelarles todos los procedimientos que están llevando a cabo, pero sí quiero manifestarles que se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance por liberarlos de forma inmediata. Dijo que la situación que atraviesa el país es compleja, pero promete dar una respuesta contundente. Cuando se les resta, cuando se les impide, cuando se les corta sus posibilidades de que puedan transportar los estupefacientes de la forma como a lo mejor venían haciéndolo con anterioridad, ese momento, pues, la respuesta de ellos también suele ser contundente, pero más contundente va a ser nuestra respuesta. El presidente se refirió también a la situación de las Fuerzas Armadas y la policía. Aseguró que durante la última década se trató de desmantelar a la institución armada, no dotándoles del armamento necesario para ello. La compra de helicópteros que se caían, la compra de radares que no funcionaban, la compra de aviones viejos, que como sabemos cuestan más sus reparaciones que haberlos comprado nuevos, etcétera, etcétera. Todo eso ha mermado la operatividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y que esa admisibilidad por parte de los organismos del Estado. Claro, el momento en que uno permite todo a estos guerrilleros y narcotraficantes, prácticamente se está dando la posibilidad de que hagan también ellos lo que les da la gana. Que esto va a cambiar, promete el presidente, dotando a las Fuerzas Armadas de recursos necesarios para enfrentar esta nueva amenaza. Pues vamos a dotarle todo aquello que necesita a luchar contra este crimen organizado que lastimosamente ha empezado a dar sus muestras muy fuertemente en la frontera ecuatoriana. Tras la reunión del COSEPE, que duró cerca de 2 horas, la decisión del Consejo fue la extensión del decreto de emergencia en la zona fronteriza por un mes más y la creación de un Consejo de Seguridad para la zona. Lo que se busca, como lo hemos expresado claramente, es paz y desarrollo en la zona fronteriza. Informó Javier Gallo. El gobierno colombiano, a través del jefe de las fuerzas militares, afirma que no tienen confirmación de que los periodistas secuestrados estén en territorio colombiano. Desde ese país se confirma que quien estaría tras del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio sería alias Guacho. En la víspera, el ministro del Interior César Navas confirmaba que el equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado el pasado lunes en el sector de Mataje, en la frontera norte, estaba ya en territorio colombiano. Nosotros también presumimos que están en Colombia, que nuestros compatriotas están en Colombia y en eso se encuentra trabajando ya el equipo de la policía para poder ver
y ver cuáles son las acciones que se van a seguir. En menos de 24 horas llegó una respuesta por parte del jefe de las fuerzas militares colombianas, que afirmó que en este país no se tiene constancia de que los secuestrados estén en su territorio. No, en este momento nosotros no tenemos ninguna confirmación al respecto. Estamos sí hablando con los mandos regionales, intercambiando información, intercambiando inteligencia. Ofrecimos toda la cooperación para bloquear y cerrar en los corredores que sean necesarios, pero si estos bandidos llegan a traerlos a territorio colombiano, pues por supuesto que nosotros vamos a emplear todas nuestras capacidades. El ministro Navas afirma que hasta este martes esa era la información que manejaban, pero que hay que comprender que este tipo de delincuentes se mueve constantemente en el límite fronterizo. Es en la dinámica de esto, yo le decía también a los señores periodistas, lo que hacen con las personas secuestradas es un tema de movilidad permanente. Tal vez el señor comandante que expresó su criterio no conocía o pensaba que estaba acá. Es un tema tal vez de sus fuentes de inteligencia. Desde Colombia se confirma además que según la investigación que llevan adelante, quien estaría atrás del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio sería alias Guacho. El cabecilla de este grupo precisamente es el terrorista alias Guacho y es sin duda alguna la persona responsable del atentado a las torres y de este secuestro que estamos hablando. Alias Guacho es considerado un disidente de las FARC que hoy, según las investigaciones, trabaja al mando de un grupo armado y sería quien da protección a bandas de narcotraficantes en la frontera. Desde Colombia también se informa que se trabaja de manera conjunta con las autoridades ecuatorianas para tratar de localizar de la manera más inmediata al equipo periodístico secuestrado. Por supuesto que estaríamos listos para emplear estas capacidades, ya tenemos grupos en orden de predespliegue y pues estamos esperando a esta coordinación con Ecuador que más nos indica. El ministro del Interior asegura que los equipos de investigación están trabajando en la zona y que se espera tener resultados en el menor tiempo posible. Informó Javier Gallo. ¿Quién es Walter Patricio Arizala Bernaza, alias Guacho? En la siguiente nota conozcamos de cerca a este ecuatoriano que formó parte de las FARC y del que se lo responsabiliza del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Realmente yo me llamo Guacho y hemos operado siempre en este alrededor de Nariño, ¿sí? Walter Patricio Arizala Bernaza, alias Guacho, es un ecuatoriano nacido en Limones de Esmeraldas, donde fue comerciante hasta el 2007, cuando fue reclutado por las FARC. De acuerdo con las labores de inteligencia, se trataría de un experto explosivista que busca tomar el control de los cultivos ilícitos, los laboratorios de coca y las rutas de la droga en Nariño, sector fronterizo con Ecuador. Según las autoridades, Guacho fue miembro de la columna móvil de Daniel Aldana de las FARC. Dentro de las funciones que realizó estuvieron la de organizador de masas, jefe financiero, explosivista, además de ser relacionado a actividades del narcotráfico, entre otros. En el 2016 abandonó las filas de las FARC, desconociendo los acuerdos entre el gobierno y este grupo guerrillero. Nosotros no nos acogemos al proceso de paz. No era porque no estuviéramos de acuerdo, sino que hubo una desigualdad en los guerrilleros medios, ¿sí? y la tropa. Entonces nosotros miramos que no hay la necesidad de continuar en un proceso, lo cual el gobierno no nos está cumpliendo, ni a nosotros como guerrilleros, ni al campesinado. En la actualidad sería el responsable de dirigir alrededor de 250 guerrilleros, que es un grupo residual de las FARC, denominado Los de Guacho. Él estaría detrás de las presiones al campesinado para evitar la erradicación de los cultivos de coca. Nosotros tenemos información de que han cometido no solamente ilícitos en la frontera, sino que están cubriendo a grupos narcotraficantes, están actuando en la zona amedrentando a ecuatorianos, están amedrentando a ciudadanos. En octubre del 2017, las autoridades colombianas vincularon a alias Guacho con la muerte de 7 campesinos en la zona colombiana de Tumaco, en Nariño. Además, se lo vincula en el secuestro de policías a los cuales le fueron hurtadas sus armas de dotación. Así también habría participado en varias acciones contra la fuerza pública mientras hizo parte de las FARC.
Alias Guacho es considerado uno de los más buscados por las fuerzas militares colombianas. Guacho es un objetivo de alto valor. Guacho es un objetivo que ha venido haciendo mucho daño y nosotros lo estamos atacando. La orden, la tarea es muy clara, es capturar o dar de baja a Guacho. Es así que las autoridades tanto de Ecuador como de Colombia lo responsabilizan de la explosión del cuartel de la policía en la zona fronteriza de San Lorenzo Esmeraldas, ocurrido el pasado 27 de enero. Al momento, máximos dignatarios colombianos le atribuirían también el secuestro de un equipo periodístico ecuatoriano que desapareció en la zona de Mataje Esmeraldas el lunes 26 de marzo. Informó Patricia Aldaz. Periodistas ecuatorianos entregan un documento en la Embajada de Colombia. Entre otras cosas, demandan se busquen mecanismos para lograr la liberación de los trabajadores de Diario El Comercio secuestrados en Mataje. Con el pasar de las horas y al no tener noticias del periodista, fotógrafo y conductor de Diario El Comercio, secuestrados el pasado lunes en la frontera norte con Colombia, la incertidumbre e impotencia se apodera de sus colegas, que buscan formas para exigir su libertad. Lo que nosotros queremos y principalmente lo que deseamos es que ellos regresen ya y regresen con bien como se fueron. En un documento plasmaron sus demandas que como respaldo tiene alrededor de 385 firmas de periodistas, escrito que fue entregado en la Embajada de Colombia ubicada en la ciudad de Quito. Obviamente trasladamos las preocupaciones de las familias, las preocupaciones de nosotros como periodistas, de que ellos estaban en Ecuador, ellos fueron secuestrados en Ecuador, en una zona que es de conflicto y que un conflicto que no solamente atañe a Ecuador, sino un conflicto que también atañe a Colombia. Entonces, exhortan a los gobiernos de Ecuador y Colombia a garantizar las seguridades necesarias a los comunicadores sociales ecuatorianos para que puedan ejercer la profesión. A cualquiera nos puede haber pasado, necesitamos las garantías porque tenemos que seguir informando. Algunos estamos en contra de la restricción de la movilidad, de la libre movilidad en la frontera porque no existe forma de trabajar y necesitamos informar, queremos informar, muchos de nosotros queremos tener garantías para seguir haciendo nuestro trabajo. Como muestra de apoyo a los secuestrados, dejaron sus instrumentos de trabajo por varios minutos en el suelo. Convocan a la vigilia que se seguirá desarrollando todas las noches en la Plaza de la Independencia. Informó Héctor Romero. Y durante varias horas en el puente internacional de Rumichaca se realizó un plantón en solidaridad a los periodistas secuestrados de Diario El Comercio en la frontera norte. El encuentro congregó a comunicadores de Carchi y Nariño. ¡Trabajo del periodista! Son las voces de comunicadores y periodistas de Nariño y Carchi quienes se encontraron por varias horas en el límite fronterizo de los dos países. El objetivo, enviar un manifiesto a las autoridades a fin de exigir se garantice el trabajo del periodista en frontera y agilicen las investigaciones que puedan permitir el regreso de los periodistas de Diario El Comercio que estarían supuestamente secuestrados por grupos irregulares. Mostrar nuestra solidaridad y exigir que esas fuerzas irregulares devuelvan vivos, devuelvan sanos a los colegas de Diario El Comercio. Sumarnos porque este tipo de situaciones se están generando en esta zona de frontera y como periodistas colombianos no podemos estar indiferentes a este tipo de llamados. Demostrando que en frontera somos uno solo, demostrando que en esta actividad no existen precisamente esas fronteras. En sus rostros indignación, dolor e incertidumbre de lo que no se puede explicar, pues la labor de un periodista es informar, investigar y hablar con la verdad, y esa era la misión de los tres. Por ellos, hoy en el límite de frontera las voces se levantan, solicitando la libertad inmediata de los padres, hijos, hermanos y profesionales de la comunicación. Un periodismo de frontera es indudablemente peligroso. No queremos que se intimide la libertad de expresión de esta manera. Sí necesitamos mayor seguridad para hacer lo nuestro. Dar seguridad a los dos lados de la frontera, no abandonar Esmeraldas, no abandonar a Carchi, no abandonar a Sucumbíos. Periodistas de frontera en territorio colombiano no mantienen la seguridad correspondiente para realizar la labor, tomando en cuenta que en la zona de Nariño existen grupos alzados en armas que constantemente generan noticia. Las agresiones en contra del periodismo siguen siendo frecuentes, las amenazas, la autocensura sigue siendo parte. Es complejo hacer un periodismo, sobre todo judicial, porque cuando nosotros nos dedicamos a enfrentar las cosas, a enfrentar la realidad de un pueblo que como el de nosotros está en guerra, por más de que aparentemente se ha firmado una paz, es difícil. Los periodistas siempre somos como esa parte de la carne de cañón para la delincuencia. Durante el encuentro, los comunicadores acordaron convocar a una asamblea binacional en los próximos días como un llamado de atención al trabajo que se ejecuta en estos límites fronterizos.
Desde el puente de Rumisaca informa Miriam Enríquez. La Iglesia Católica se solidarizó con los familiares de los periodistas secuestrados. Además, rechazó los actos de violencia suscitados en la frontera con Colombia. Ya nos escribió un mensaje el Santo Padre. El Papa Francisco les ha enterado los problemas en la frontera. Y a la conferencia episcopal mandó un mensaje de solidaridad y obviamente de dolor por todas esas víctimas que se dieron con los atentados anteriores, por las lesiones que se han dado a la propiedad, a los bienes materiales, por ese sentido de inestabilidad social que este tipo de situaciones provoca. O sea, ya hay una resonancia internacional y también dentro de la Iglesia universal para unirnos todos en oración y pedir al Todopoderoso que cambie los corazones. Dios quiera, ustedes, hermanos de la zona de Mataje de Esmeraldas, que se sientan respaldados por nuestras autoridades. Pido a Dios, hemos pedido en esta ceremonia por ellos para que vuelvan sanos y salvos. Miembros de las Fuerzas Armadas afirman que en los últimos años se debilitó la capacidad operativa del Ejército Nacional. Además, la adquisición de equipamiento militar se habría ejecutado de manera no técnica. Esta situación habría perjudicado el desarrollo de la institución y repercutido en la actual situación de la seguridad del país. Para el ex coronel Juan Villegas, el armamento que tiene Fuerzas Armadas no respondería a la realidad de las operaciones militares actuales. El armamento que nosotros como Fuerzas Armadas tenemos corresponde al siglo anterior. Villegas, quien también fungió el cargo de comandante de Estado Mayor del Teatro de Operaciones de la Guerra del CENEPA, comentó sobre el armamento de la Fuerza Terrestre. En este sentido se refirió a la dotación de 10.000 fusiles AK-47 que fueron donados por el gobierno chino en el año 2016. Es un fusil que no está a la altura de los tiempos y a la altura de las necesidades que tenemos en este momento. Por tal razón cree que el Ecuador debió adquirir, cuando tuvo la posibilidad económica, fusiles con tecnología de punta y aptos para nuestro territorio. Un ejemplo de ello sería el M4. Este fusil tiene el tamaño a la mitad del M16, todos los accesorios que ese fusil necesita para poder combatir en la noche, para poder advertir la presencia de enemigo. En este debilitamiento del ejército ecuatoriano habrían incidido los ministros de defensa del gobierno del expresidente Rafael Correa. Así lo asegura el general en servicio pasivo Juan Méndez. Se destruyó la disciplina militar, se quiso separar oficiales de la tropa, es decir, se quiso instaurar, el ministro Patiño quiso instaurar la lucha de clases entre oficiales y tropa, que le digan a los otros dos ministros que vengan y se pongan uniforme y que vayan a la frontera, ya que nos debilitaron tanto. Méndez señala que, por ejemplo, el sistema de radares ecuatorianos, que muchas veces se dijo brindar cobertura nacional, no estarían cumpliendo su trabajo. Si eso fuera verdad, no entrarían las avionetas que vienen de México con la droga por el corredor del Pacífico, que así se llama, o entran como si estuvieran entrando a su casa. En conjunto, según estos exmilitares, el Ecuador, para equipar a su ejército, debería adquirir por lo menos un poco de todo. Para entender mejor a qué se refiere, escuchemos con atención cuál sería la realidad armamentística de la nación. Esos equipos fueron comprados en su gran mayoría en los años 70, en los años 80, cuando mi general Rodríguez Lara y el triunvirato militar estuvieron en el gobierno. Tanto el ex coronel Villegas como el general Méndez manifiestan que estas verdades, aunque incómodas, deben conocerse con el fin de fortalecer a las Fuerzas Armadas, informó Javier Rosero. Cambiamos de tema. Atención, el gobierno suspendió los sistemas que permiten a Julian Assange mantenerse en comunicación con el exterior. La medida fue adoptada ante el incumplimiento del fundador de Wikileaks frente al compromiso de no entrometerse en la situación política de Ecuador y otras naciones. El anuncio se lo hizo a través de un comunicado oficial en el cual expresa: el gobierno de Ecuador suspendió de los sistemas que permiten a Julian Assange comunicarse con el exterior desde la embajada ecuatoriana en Londres, en donde el ciudadano permanece en situación de protección internacional desde hace 6 años. Esto fue ratificado por la canciller María Fernanda Espinosa, quien detalló las razones que llevaron al gobierno a tomar esta medida. Él no cumplió un acuerdo que él mismo firmó de silencio y no intervención en temas internos de otros estados. Él violó ese compromiso. Nosotros procedimos a cortarle el acceso a las comunicaciones. Esta reacción se da luego de que Julian Assange se pronunciara sobre un tema de índole político a través de su cuenta de Twitter, en donde hizo una comparación entre la detención del líder independentista Carl Puigdemont el pasado 25 de marzo en Alemania y un hecho ejecutado hace casi 80 años por la policía alemana nazi. Assange expresó:
En 1940, el presidente electo de Cataluña, Companys, fue capturado por la Gestapo, a petición de España, entregado a ellos y ejecutado. La policía alemana ha arrestado hoy al presidente electo de Cataluña, Pierre de Montt, por extradición. Declaraciones que hizo, pese a que el presidente Lenin Moreno ya le había advertido al fundador de Wikileaks que su condición de asilado no le permite intervenir en política de Ecuador ni internacional. Por ello, en el comunicado también detalla: Assange, con sus mensajes a través de las redes sociales, pone en riesgo las buenas relaciones que el país mantiene con el Reino Unido, con el resto de los estados de la Unión Europea y otras naciones. Ante este panorama, Espinosa señaló que la situación está siendo valorada por los abogados y adelantó que la próxima semana se tiene previsto una reunión en Londres. Enviaremos una delegación de Cancillería con el equipo de abogados del señor Assange y exploraremos cuáles son las alternativas que nos permite el marco del derecho internacional y nuestra propia legislación y la Constitución ecuatoriana. Lo más importante es que seguimos dialogando con el Reino Unido para buscar una solución definitiva y duradera a esta situación que el actual gobierno ha heredado. En Quito informó Adriana Rojas. La próxima semana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio iniciará con las evaluaciones a las autoridades, una vez que se aprobó el manual de evaluación. Como no podía ser de otra manera, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no dejó pasar por alto el momento para expresar su rechazo al secuestro de un periodista, fotógrafo y conductor de diario El Comercio, registrado el pasado lunes en Mataje, frontera con Colombia, aparentemente por grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Les deseamos para ellos toda suerte. Quisiéramos que se los ponga en libertad inmediatamente. Desgraciadamente no depende de nosotros el ponerlos en libertad, pero sí exigimos de quienes sean responsables de la detención de los señores periodistas, que cumplan ellos también sus obligaciones para con la humanidad, poniéndose en libertad. En sesión ordinaria, el Consejo aprobó el mandato de evaluación. Julio César Trujillo, su titular, explicó que el proceso de análisis inicia con la notificación a las autoridades, solicitándoles entreguen información. La negativa a entregarnos los informes sobre las funciones que han desempeñado y cómo lo han hecho es motivo suficiente para cesarlos en sus funciones. Sin profundizar a quiénes, 5 serán las primeras notificaciones. La otra semana comenzaremos, indicaremos cuáles son las 5 instituciones a las que sometemos a la evaluación. Parte de la normativa de evaluación contempla investigación administrativa, 5 días para recopilar denuncias ciudadanas, entrega de informe técnico de evaluación, de 3 a 10 días para que el funcionario ejerza su derecho a la defensa y audiencia pública, entre otros puntos. No creemos que sea cuestión de puntaje. ¿Cumplieron o no las funciones? ¿Las cumplieron bien y por qué las cumplieron mal? Y además, ¿cuál es la opinión del pueblo ecuatoriano sobre esas autoridades? Este miércoles del Pleno recibió al asambleísta Mae Montaño, que llegó en representación del colectivo Vigilia Ciudadana. Una acción inmediata para la salida del fiscal Vaca, para la salida de la fiscal subrogante Tania Moreno, para la salida del presidente del Consejo de la Judicatura, Yalc. Quien no se hizo presente a pesar que estaba confirmada su asistencia fue Yacu Pérez, presidente de la ECO Runari. Informó Héctor Romero. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio sí estaría facultado para remover de sus cargos a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que están prorrogados en funciones. Esto no alteraría, dijeron, el calendario para los comicios del 2019. La evaluación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral es para muchos sectores una de las prioridades con las que debía iniciar el trabajo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, considerando que estamos a casi un año de las elecciones seccionales del 2019. Sin embargo, ha surgido la inquietud en que si el organismo está en la potestad de remover a los consejeros prorrogados en funciones, tomando en cuenta que el Código de la Democracia en sus articulados señala que no se puede hacer ninguna modificación un año antes de las elecciones. Carlos Aguinaga, experto en temas electorales, explica que no hay que confundir este candado electoral y mucho menos aprovecharse de él. El candado es para reformar las elecciones, no es para cambiar a los miembros del Consejo o del Tribunal Contencioso Electoral, y más aún si ya cumplieron sus periodos.
Con ello concuerda el experto Medardo Oleas, para quien el cambio de autoridades del CNE no afecta en nada la legalidad y la constitucionalidad de la convocatoria del proceso. Añade que el Consejo de Participación Ciudadana ya debería iniciar los concursos que quedaron suspendidos para la renovación del organismo electoral. Pero cumpliendo la normativa, es decir, realizando el concurso para que naturalmente las personas que se crean con derecho para participar en el proceso puedan inscribirse como candidatos y sean designados. Eso es lo que tenemos que hacer. El Consejo Transitorio tiene que cumplir con lo que manda la ley, no le corresponde otra cosa. Expresan que es un tema que debería entrar como prioridad dentro del Consejo de Participación Transitorio, pero además dicen que los términos legales y políticos deben aplicarse en igualdad y medirse con la misma vara para todos. Por ello señalan que lo mismo debe ocurrir con el Tribunal Contencioso Electoral. Tiene que ser para todos. O sea, ahí está el marco de la legalidad, de la eticidad política. Y en el tema del contencioso electoral igual ya tienen que ser reemplazados. Todo el cambio de los que ya cumplieron su plazo tienen que hacer a más de la evaluación. Por su lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no descarta el cambio de las autoridades del CNE. Eso vamos a estudiar, tomar una decisión sobre todos los casos que tengamos que resolver. Quienes están prorrogados en funciones son Nubia Villasís, presidenta, Ana Marcela Paredes, vicepresidenta, Paul Salazar y Luz Aro. El único que permanecería en su cargo es Mauricio Tayupanta. En Quito informó Adriana Rojas. Sectores sociales entregaron este miércoles en Carondelet un pedido para que el presidente de la República solicite una auditoría integral a la SENAI. Esto luego del anuncio de que esta entidad de seguridad será eliminada. Los peticionarios aseguran que se debe auditar el trabajo de esta secretaría, pues denuncian que se habría dedicado principalmente al espionaje de opositores políticos y no al combate de la delincuencia. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa aquí en El Comercio TV y al regresar, una nueva amenaza de bomba generó miedo e incertidumbre en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Los detalles en breves minutos. Estamos de vuelta en la emisión estelar del Comercio TV y como lo anunciamos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social plantea una reducción de gastos administrativos en $400 millones del total de su presupuesto que alcanza los 9.000 millones. Que no están en quiebra, pero que su situación es compleja, admitió Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IES. Hay problemas estructurales que demandan que se estabilicen los fondos y se tomen medidas a largo plazo. Y de que hay una situación financieramente y sobre todo actuarialmente compleja. El funcionario salió a aclarar la situación del organismo luego de que se desatara una polémica por las declaraciones críticas del secretario de la Política, Miguel Carvajal, quien la tarde de este miércoles emitió un comunicado retractándose de sus palabras y asegurando que el término quiebra lo usó de manera coloquial. Primero, en la necesidad de manejar la institución con absoluta transparencia. Segundo, en la necesidad de tener los diagnósticos que permitan tomar decisiones responsables para con el país a corto, mediano y largo plazo. En base a los estudios actuariales del Instituto, hechos públicos del pasado 15 de marzo, se realizará una optimización de recursos. Que se haga un profundo programa dentro del presupuesto institucional para recortar aquellos gastos que resulten innecesarios. Rodas sostiene que estos estudios se actualizarán durante el año y que en su gestión garantizará el pago de pensiones y el acceso a la jubilación de los ciudadanos que cumplan con los requisitos. Además, consideró que la resolución de la Corte Constitucional de restituir el 40% de la contribución del Estado al Fondo de Pensiones extenderá la sostenibilidad del fondo hasta 2035. Nosotros estamos proponiendo que, junto con el Ministerio de Finanzas, se trace el camino para que en el año 2019 se haga efectivo el pago del 40% que la Corte Constitucional ha dispuesto se deba volver a pagar. También quiero dejar muy en claro que nuestra línea es la de la transparencia y que dentro de la institución todos estamos obligados a ello.
Queda pendiente aún que se defina cómo el Estado ecuatoriano pagará los aproximadamente 2.900 millones de dólares que adeuda al IES por concepto de gastos de salud. Informó Carolina Basante. En el marco del programa de inversiones que lleva adelante el gobierno, diferentes carteras de Estado presentaron el catálogo de proyectos en el campo energético, industrial y minero por cerca de 14.000 millones de dólares. Entre los empresarios interesados están 9 entidades bancarias. Representantes de 50 empresas de 12 países llegaron al Ecuador interesados en el catálogo de inversiones que ofrecen diferentes carteras de Estado a través de proyectos. Con gran entusiasmo, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, señaló que esto no solo atrae inversiones, sino que fomenta la exportación, genera el encadenamiento productivo, aperturando plazas de empleo. Son distintos proyectos, estamos hablando de 200 megavatios de energía renovable, estamos hablando de la hidroeléctrica Río Santiago, Cardenillo, que sería todo bajo procesos de inversión, no de deuda contra garantía soberana. Estamos hablando de una planta de aluminio, estamos hablando de una refinería de cobre. Las propuestas fueron expuestas a los empresarios durante el foro de inversiones Invest Ecuador 2018. Los proyectos ascienden a un valor de 14.000 millones de dólares. 14.000 millones son proyectos, muchos de ellos en construcción, que toman hasta 5 años plazo. Estos 14.000 millones de dólares podrían llegar alrededor de 1.500, 1.800 millones este año en el 2018, que buena falta nos hace, por cierto, y el resto de valores en los próximos, desde el segundo hasta el quinto año. En este evento, que estuvo dirigido por los titulares de las diferentes carteras de Estado que promueven los proyectos, participó la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien dio la bienvenida a los empresarios e insistió en la seguridad jurídica que encontrarán en el país en materia de inversión. De que en el Ecuador encontrarán una magnífica posibilidad y oportunidad para invertir sus capitales, que además de un clima de transparencia, seriedad y confianza, les ofrecemos, como ya mencionaron, seguridad jurídica, leyes claras e incentivos. Campana indicó que entre 4 y 5 años tomaría la adjudicación de todos estos proyectos. Esto se suma al trabajo que ya se ha venido realizando para fomentar la inversión, en el cual el pasado mes de enero 26 empresas ya llegaron interesadas en el proyecto de refinería de Manabí, licitación que está en curso. En Quito informó Adriana Rojas. Una nueva amenaza de bomba generó miedo e incertidumbre en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Sujetos armados asaltaron una joyería. Al administrador le dejaron adherido a una de sus piernas un supuesto paquete explosivo. Por las esquinas comentaban que en la mañana vieron llegar hasta el local ubicado en las calles Olmedo y Mejía al administrador acompañado de 3 sujetos. El encargado del negocio abrió la puerta principal, todos ingresaron. Nadie se imaginó que se trataba de un robo planificado milimétricamente para evitar levantar sospechas. En general lo que ha habido es un asalto a una joyería, y aparentemente vinculado a esto habrían hecho una amenaza de bomba. Los sospechosos supuestamente se llevaron las joyas que estaban en los mostradores. Era un local de compra y venta de oro y plata. Aparentemente contaron con todo el tiempo para guardar cadenas, aretes, anillos, dijes, pulseras, entre otros artículos. Se procedió conforme al protocolo que dice para esto, a la evacuación de todos. Procedió a evacuar a personas, a vehículos. Antes de irse, al administrador lo sentaron en una silla, le amarraron en su pierna derecha un bulto con 2 tacos similares a dinamita. Había cordón algo similar a detonante y un celular. El rumor de la presencia de un artefacto explosivo paralizó las actividades por algunas horas en el centro de Esmeraldas. Descartado el tema de explosivos, es un evento delictivo que se está investigando de manera inmediata con la Fiscalía. Al sitio llegó el equipo antibombas del GIR. Los expertos ingresaron con todos los protocolos del caso, le retiraron el supuesto explosivo y lo evacuaron a un lugar seguro. Luego del análisis determinaron que se trató de un artefacto simulado con 2 tacos de plastilina. No tiene una relación con lo que ha pasado en la zona norte del país, en absoluto. Quedó descartada la presencia de explosivos. Así, poco a poco, el centro del comercio y movimiento financiero de Esmeraldas recuperó su normalidad. Este caso estaría relacionado a delincuencia común. Ya todo, gracias a Dios, sin mayor novedad, y ya todo está en calma. Gracias a Dios no fue nada lo que se dijo al principio. En Quito informó Iván Casamengo. La Policía Nacional ya baraja algunas hipótesis sobre el asesinato de la directora del Centro de Reclusión Femenino de Guayaquil, quien habría recibido algunas amenazas. En tanto, la familia vela los restos de la funcionaria en el sur de la ciudad y piden la captura inmediata de los autores del crimen.
Ya había cumplido 8 meses en el cargo de directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil. Era muy querida y responsable con sus labores, así aseguran quienes la conocieron, y ahora lloran su muerte. Ella salió de su trabajo en una camioneta doble cabina, iba con su chofer, pero cuando dejaban la vía Daule y subían el viaducto que une ese sector de la ciudad con Pascuales, en plena perimetral, fueron interceptados por 2 sujetos que circulaban en una motocicleta. El copiloto fue el que abrió fuego por más de 10 ocasiones. Ella iba con el vidrio abajo. Ante todo eso ya se conoce que a la abogada Gabis Moreno de León le habían dicho que algo le iban a hacer. Había recibido amenazas por varias ocasiones, que gozaba de mucha aceptación su trabajo, que gozaba de mucho afecto por parte de las internas. Bueno, pues seguramente debe haber habido una parte de personas que no estaban conformes y que de pronto pues por ese grupo de personas podrían haber salido las amenazas y estamos investigando quiénes serían estas personas. Pero eso no lo conversó ni con los familiares, que lamentan lo sucedido con esa funcionaria, que deja 2 hijos menores de edad en la orfandad. Ella no nos comentó, pero igualmente podríamos sospecharlo, cosas así, pero no. Nosotros dijimos, bueno, estar herida. Mi padre llega, mi mami, ella nos dice que estaba muerta y nos imaginamos, porque ella siempre en su trabajo a la casa, trabaja a la casa. Las investigaciones continúan. En la oficina de la señora Moreno encontraron algunos indicios que podrían ayudar a esclarecer el crimen. Efectivamente, esto es un CPU que se levantó y se fijó, así también como varios teléfonos celulares, y la información van a ser muy importante para poder incluir en la investigación que estamos realizando y de esta manera poder dar con los responsables. El sujeto armado aprovechó el congestionamiento en ese sector de la urbe porteña para cometer el asesinato. Lamentablemente, como le digo, no había cámaras en el lugar y tenemos que nosotros explotar lo que mayormente podamos. El chofer todavía se encuentra hospitalizado y ese es el automotor en el que iba con la funcionaria. Aquí quedaron los orificios en el parabrisas, también en uno de los retrovisores, y por ahora buscan la identidad de los criminales y el motivo del atentado contra esta ciudadana, informó Charlie Pisa. 2 personas requeridas por violencia de género fueron ubicadas por agentes del bloque de búsqueda. Uno de los capturados está sentenciado a 12 años de prisión. Luis Omar S. aparece en el primer puesto de la lista de los más buscados de la provincia de Tungurahua. Está acusado supuestamente de haber abusado de su propia hija menor de edad. Producto de la violación quedó embarazada y tiene un hijo. Por estar vinculado en el delito de violación a una menor, hecho ocurrido en el año 2016. Por orden de juez penal, agentes del bloque de búsqueda lo rastreaban por todo el país. Información entregada por Fuente Humana permitió ubicarlo en la ciudad de Tulcán. El sujeto de 38 años de edad estaba caminando por la vía pública, pero sus pasos se quedaron congelados cuando policías vestidos de civil le presentaron la boleta de captura. De acuerdo a las labores de inteligencia se conoce que él tenía la intención de pasar la frontera. De la ciudad de Tulcán a otro punto fronterizo, en San Lorenzo fue detenido un sujeto sentenciado a 12 años de prisión. La policía lo buscaba hace algún tiempo. Eduardo Moreno Salvatierra caminaba por el centro de la ciudad de San Lorenzo cuando paró la marcha del vehículo en el que circulaba. Agentes del bloque de búsqueda se acercaron para notificarle que era requerido por la justicia por el delito de violación a una menor de edad. Quien se encuentra considerado como una persona de alta peligrosidad y se encuentra ya con una sentencia de 12 años de reclusión mayor. Hasta el primer trimestre del 2018, la Policía Judicial ha logrado ubicar a 27 personas consideradas de alta peligrosidad o que constaban en la lista de los más buscados. En Quito informó Iván Casamen. Miembros de la Dirección General de Inteligencia DGI de la Policía Nacional lograron desarticular una banda de supuestos antisociales dedicados al robo de domicilios en la ciudad de Quito. 11 personas fueron detenidas. La policía no les quiso dar tiempo a que se despierten y con los primeros rayos del sol les cayó con todo. Son supuestos miembros de una banda delincuencial que se dedicaba al robo de domicilios, al estilo escalamiento. A horas de la madrugada, de 12 a 4 de la mañana aproximadamente, y en modo escalamiento, o denominado también ventanas, se subían por las paredes hasta lograr ingresar a las ventanas y ingresar a los domicilios. Los propietarios de los inmuebles se encuentran descansando y apropiarse de manera ilegal de los inmuebles que encontraban en dichos domicilios.
Fue desde hace 5 meses aproximadamente que los uniformados se pusieron en alerta por varios robos que se estaban registrando en viviendas del sur, centro y norte de Quito. Dentro de las denuncias que nosotros hemos podido recopilar, no se presenta que estas personas utilicen la fuerza, amenaza o intimidación. Más bien aprovechaban la noche mientras los propietarios de los domicilios estaban durmiendo, ellos ejecutaban su actividad ilícita. 7 allanamientos, 11 detenidos que por el momento devuelven la tranquilidad a quienes viven en la capital. Sí, desde octubre del 2017 con la DGI, la Fiscalía de Pichincha, Fedoti 9, ha realizado la investigación por asociación ilícita de un grupo de ciudadanos colombianos. Como evidencia se encontraron electrodomésticos, celulares, mochilas y relojes. Los involucrados alquilaban inmuebles por poco tiempo para no despertar sospechas. Lo que le habían dicho a mi mami es que son 4 personas que iban a vivir, pero después ya en la semana habían seguido llegando, pero entonces nosotros como recién llegaban pensábamos que eran familiares de ellos. Lamentamos que a veces uno no se investiga a qué persona se arrienda y sí, yo les sugiero que cuando vayan a arrendar sí vean bien a qué personas están haciendo entrar a la casa, porque no es el problema solamente para la casa, sino también para el barrio. Operativo que culminó en el centro comercial Montúfar, donde se presume se comercializaba lo adquirido de forma ilegal, informó Héctor Romero. La Arquidiócesis de Quito desarrolló la celebración del arrastre de caudas en la Catedral Metropolitana de Quito. Este acto católico es único en el mundo y se lo mantiene solo en nuestro país. Alrededor de 1000 feligreses católicos se concentraron en la Catedral Metropolitana de Quito para ser parte de la tradición romana llamada arrastre de caudas, que rinde homenaje a Jesucristo. La Iglesia Católica tiene sus rezos, que son laudes en la mañana, vísperas en la noche, y esto sería como un rezo de hora intermedia, un rezo del mediodía, en donde conmemoramos la vida y la muerte. Este acto se realizó en un ambiente melancólico, fúnebre, con luz tenue, y en medio del sahumerio y el incienso, el arzobispo Fausto Traves, seguido por sus canónigos que representan la tropa de Jesucristo, entraron por el pasillo de la catedral con unas largas túnicas negras. Entonces es una serie de simbolismos entre muerte, obscuridad, tinieblas y vida, que es Cristo, el color rojo que viene de la sangre de Cristo, que libera del pecado, de la esclavitud del pecado y le da vida nueva. Los canónigos, cuya edad promedio es de 80 años, se arrodillaron sobre cojines de terciopelo rojo al pie del altar, mientras el diácono lleva el lignum crucis, que es una cruz que es exhibida en el púlpito antes de colocarla en el altar. El pedazo de astilla que de la Santa Sede, con todos los documentos, nos mandaron después que Santa Elena encontrara la auténtica cruz. En el cortejo fúnebre, los canónigos y su séquito caminaron por las alas de la catedral, arrastrando sus larguísimas caudas que representaría el barrido de los pecados de la humanidad. Si nos postramos en el suelo es para despojarnos de todo lo mundano, de todo aquello que no nos permite estar libres. Es como la Semana Santa, ¿a qué nos invita? Nos invita a dejar todo aquello que no nos impide ser felices o que nos impide ser felices. Según la historia, el acto paralitúrgico tuvo su origen en una tradición romana. En el recorrido, las caudas negras representaron los pecados que fueron combatidos al final con la batida de la bandera. Y es como que van arrastrando esa muerte, el pecado, esa condición humana. Y al mismo tiempo, cuando le toca la bandera de Cristo, ellos se despojan de esa cauda, de esa vestidura negra. Con estos actos de reflexión, la comunidad católica vive con fe la Semana Mayor, informó Patricia Aldaz. A esta hora, una nueva pausa. Al volver en las noticias del mundo, Rusia declara este 28 de marzo Día de Luto Nacional en honor a las víctimas de incendio. Ya volvemos en la emisión estelar del Comercio TV.